Seguidos llevo 12 años, en los 12 últimos años. Tuve unos años en los que dejé de participar y anteriormente pues otros 11 o 12 años, es decir, que llevo un total de 24, 25, no sé, aproximadamente 24 25 años llevo. Supongo que en la primera fase era porque era una fase de promocionar la librería, porque pues, todo cuando abre la librería más o menos por lo que pretende es que se promocione, que se dé a conocer y participar en las actividades que se organizan desde el gremio. Y en esta segunda fase, un poco por reforzar también la idea de que la feria puede ser un instrumento de difusión importante de cultura y del mundo del libro. Ventajas dos, una de carácter económico, porque como siempre el margen de las librerías es ajustado, pues es algo que te permite un balón de oxígeno, pues como te lo permite la campaña de Navidad y Reyes. Y por otro, de carácter propagandístico. Yo precisamente el encontrarme relativamente cerca de donde se monta la feria, de los viveros, pues eso hace que también que lo utilice como trampolín de publicidad. Es decir, que mucha gente vea que estoy allí, que tengo en fin, entregas tarjetas a los clientes y esas cosas, que es la publicidad directa. Bueno, en principio el librero como tal solamente tiene que inscribirse en lo que es la fase de inscripción y pagar la cuota establecida. Los que estamos agremiados, los que formamos parte del gremio, tenemos un precio y los que no están agremiados o las editoriales o tal, pues tienen otro precio distinto. Entonces, a partir de ahí empieza el trabajo en la cocina, digamos, que es el que no se ve y que es el que resulta más desagradable, y es dotarte de todos aquellos fondos editoriales que piensas que van a tener acogida o que pueden tener mejor acogida dentro de la feria. Y a partir de ahí, pues empiezas a buscar libros, a almacenar, a etiquetar, a prever. Mueves miles, en mi caso que llevo una caseta doble, pues mueves miles de libros pues siempre con la duda de lo que va a ser imprescindible o no. Y casi nunca aciertas, o sea que 15 días antes, incluso antes ya hacer las gestiones con las editoriales, pero digamos, cuando empiezas a recibir los libros, ya ordenarlos, ya marcarlos, ya prepararlos, 15 días antes. El balance, el económico, bueno, pues este año un poquito, en mi caso, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, lo digo porque ha habido una información desde la dirección del gremio y desde los organizadores de la feria que ellos tienen un planteamiento global, y luego están las particularidades. En mi caso, pues me ha venido muy ajustado. Yo creo que sí he notado el tema de la crisis un poco, entonces sí que se ha notado, sí que se ha reflejado un poco en las ventas. Pero a pesar de todo, el balance siempre es positivo, porque es lo que os decía, es estar allí y estar dentro de lo que es el mundo del libro vivo. Para mí, mejorar la feria significaría que las librerías asumiesen que tienen que ser ellos, no esa dejación que se hace, esa delegación que se hace en el gremio para que ellos organicen, sino darle un carácter, pues eso, de que la gente, los libreros organicen, participen y demás.